Hoy vamos a hablar de salud mental. Cualquiera de nosotros pudiera requerir una atención sanitaria en cuanto a nuestra salud mental. A raíz de la pandemia del 2019, relacionada con la COVID-19, nos dimos cuenta de que había muchas necesidades de salud no atendidas durante muchos años y a raíz de la pandemia se hicieron mucho más notorias. Es como una gran avalancha de necesidades de salud mental que no sabíamos que se nos iba a venir encima. Pero es tan grande esa avalancha que los servicios de salud no son suficientes ni tienen por qué serlo. Esto pasa en todos los países del mundo, incluido México. No es solo una responsabilidad de quien se dedica a atender en salud, es una responsabilidad personal, familiar, de la sociedad, de las personas que nos educan, de las personas quienes nos emplean. Es decir, todos deberíamos estar muy atentos a nuestra salud mental. Síganos en este camino para aprender más del tema. Al hablar de estadísticas, según el INEGI, el intento de suicidio alguna vez en la vida es de 1.8%. La ideación e intento de suicidio son mayores en mujeres que en hombres. En 2022, hubo 8.237 defunciones por suicidio, mientras que la Organización Mundial de la Salud reportó que la pandemia de COVID-19 provocó un aumento del 25% en la prevalencia de ansiedad y depresión en el mundo. Las personas con una condición de salud mental tienen las mismas condiciones que los demás y sobre todo tienen los mismos derechos que los demás. Se estableció un nuevo concepto y es si esta situación, esta condición de bienestar integral a través del cual somos capaces de interactuar con la sociedad, ya no es producir para la sociedad, sino de interactuar con la sociedad y ejercer nuestros derechos. Y ese ha sido un cambio radical. En psiquiatría realmente podría acoplar la definición, es una persona que funciona, es quien tiene salud mental. Incluso eso es como requisito en los criterios diagnósticos, el no funcionar para que lo podamos considerar como algo patológico, por decirlo así. Entonces yo les pondría eso, o sea, alguien que pues disfruta, tiene un buen control emocional, obviamente no hay una alteración cognitiva como psicosis o alucinaciones, como llamamos, pues obviamente estamos funcionando, ¿no? Salud mental es ese momento de bienestar personal en el que nosotros podemos ser capaces de resolver problemas personales, pero que a la vez podemos identificar problemas que otras personas podrían tener, ayudarles a resolver y también poder dar un apoyo a la comunidad. Algo que maneja mucho psicología son los mecanismos de afrontamiento y que es cómo solucionamos el día a día. Y pues problemas todos tenemos y el hecho de que yo no pueda superar un problema o resolverlo, yo creo que amerita ya esa ayuda profesional. Algo que podemos también observar en los usuarios es que no pueden dormir bien, ¿no? Que tienen estas dificultades en el sueño o que tienen dificultades en la relación con otras personas. Pensar en suicidio, obviamente ya pensarlo, si lo planeamos pues peor tantito, eso sería un síntoma importante de nuestras urgencias. Alucinaciones. Si yo ya empiezo a detectar alucinaciones de cualquier tipo, yo creo que también podría ser un síntoma. Perder el control, por ejemplo, de uso de alguna sustancia, podría ser también un síntoma. En una crisis de ansiedad, que las crisis de pánico son muy características en perder el control o perder la razón o poder morirme. Esta sensación de muerte inminente también podría ser un síntoma de que tengo que acudir a una atención pues ya psiquiátrica. Algo que caracteriza a los trastornos mentales es que son multifactoriales. No podemos decir que solo tienen una base orgánica o fisiológica, sino que también las condiciones sociales, las condiciones de las relaciones interpersonales influyen, ¿no? Lo biopsicosocial, que vamos desde neurotransmisores, vamos desde cómo nos relacionamos y vamos en cómo la sociedad impacta con nosotros. Y la pandemia realmente impactó muchísimo. Ese aislamiento,
redescubrimiento de la identidad que teníamos, y estos cambios no todos los estamos afrontando ni aceptando bien, ni estamos actuando aparte, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, el poder ser conscientes, ser sensibles y pedir ayuda. Yo creo que ser humildes a pedir ayuda. Históricamente, las personas con un trastorno de salud mental eran concebidos como sujetos no funcionales para la sociedad y entonces los excluíamos, ¿no? Todo el modelo de atención ha sido así. Pero ahora, con esta noción de que una persona que tiene una condición de salud, como podrías tener una condición de diabético, una condición de cáncer, cualquier otra condición de salud, que no te excluye. No es lo mismo ser un poco nervioso o ansioso que estar enfermo de ansiedad. No es lo mismo estar un poco triste que padecer depresión. No es lo mismo sentirse cansado, no quererse bañar de vez en cuando, que no bañarse nunca. La frontera entre un poco nuestra personalidad y estar enfermo es una frontera muy difícil de establecer. Esta frontera, los médicos, los que nos dedicamos a la salud, estamos entrenados para diagnosticarla. Acérquese a los servicios de salud cuando algo esté fuera de control o fuera de lo normal. Usted va a su servicio de salud, el más cercano que tenga, y todas las personas tendrían que estar preparadas para poder atender el problema. No todos sabemos a dónde ir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar, por ejemplo, para ser atendidos en un sector público, ¿no? Lo que la ley está planteando es que hay que fortalecer el primer nivel de atención para que sea allí, de manera oportuna, donde se identifiquen los primeros avisos de un trastorno mental. Aquí hay que decir que se tiene documentado que una persona que enfrenta un trastorno mental o una condición de salud mental puede pasar entre 7 y hasta 30 años para ser diagnosticado. Y esta tiene que ver con la falta de infraestructura y de recursos humanos. El primer tratamiento tiene que ser psicológico. Obviamente hay padecimientos, psicopatologías mentales, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, los cuales tendrían que ser medicados, pero hay otras que no. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad. Damos ese tratamiento si el paciente no muestra una mejoría como nosotros esperaríamos, y obviamente encontramos este otro deterioro del cual hablábamos, ¿no? O sea, que ya no esté haciendo sus actividades cotidianas, que tenga muchas dificultades para dormir, o que esté afectando a terceras personas. Entonces ya es que nosotros también hacemos este envío con el área de psiquiatría o con el área de neurología también, si tenemos otra duda en cuanto a diagnóstico. La depresión es la preocupación mayor, porque además es la primera causa de discapacidad en el mundo, en México, en Veracruz. Veracruz se comporta de formas equivalentes con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? La depresión, los trastornos ansiosos, entre los trastornos mentales graves, la esquizofrenia, ¿sí? Es también de los más prevalentes. Y entre la población adulta mayor, el deterioro cognitivo y los trastornos demenciales. Eso es algo que también preocupa mucho. Veracruz tiene un grave problema en términos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues son esos los trastornos que preocupan. ¿Qué pasa? Yo voy a un médico, voy a mi centro de salud más cercano, que es lo que escuchamos más, me diagnostican una depresión y me recomiendan ir al psiquiátrico. ¿Qué pasos van? Una, si fui al centro de salud, pues mi referencia al hospital que me están mandando o a los módulos de salud mental. Algo que nos enfrentamos mucho en salud mental, psiquiatría, psicología, es el estigma. Obviamente el sector privado también tiene su injerencia en esto, pero también hablamos de altos costos, ¿no? Y también el acceso, ¿no? O sea, no todos tienen ese acceso. Nosotros contamos con servicio de urgencias. Si yo siento
que tenga una cuestión psiquiátrica o ya me conozco con un diagnóstico, pues sí, de preferencia, pues podríamos venir directamente. Los estamos metidos en un hospital psiquiátrico, que es muy diferente a un hospital general. Sí, lo primero es romper este estigma, o sea, que la familia pueda acercarse. Y por eso a lo mejor un psiquiátrico, no por los trámites, se vuelve más inalcanzable, sino por el mismo estigma que yo tengo de cómo voy a ir al manicomio, como antes nos llamaban, perdón. Digo que cualquiera que conozca aquí el instituto ve que somos totalmente amigables, que no hay algo así que terrorífico. Es común que en la vida cotidiana se usen insultos relativos a la salud mental como si esto fuera malo, como si padecer de la salud mental fuera algo que nos diferenciara de los demás. No insultas a alguien diciéndole eres hipertenso, ¿no? Lo insultas diciéndole que tiene esquizofrenia, que eres bipolar, estás deprimido. Son adjetivos que se usan de manera muy liberal, pero en realidad no hay nada de malo en padecer esquizofrenia, en tener trastorno bipolar, en fin, la depresión. Pero las enfermedades de la salud mental son enfermedades como cualquier otra, ¿sí? Se diagnostican, se tratan, debemos de quitarles el estigma. Hay veces que los pacientes tienen un diagnóstico psiquiátrico y dicen, ¿ya me va a mandar con el loquero? No, ni es loquero y a veces ni siquiera requiere un psiquiatra. Los trastornos de la salud mental pueden resolverse a veces solo con ejercicio, con medidas generales. La esperanza de estar bien y de tener una vida normal es muy amplia y es importante que le quitemos ese tache, ese estigma. Hola, mi nombre es Néstor Cabrera, soy maestro en salud pública y el día de hoy les voy a hablar sobre aplicaciones digitales enfocadas en la salud mental, las cuales ayudan a tratar temas de insomnio, ansiedad, estrés, depresión, entre otros síntomas. Se dice que el día de hoy existen un promedio de más de 20,000 aplicaciones digitales y entre las cuales podemos encontrar de distintos tipos. Por ejemplo, aquellas que utilizan la inteligencia artificial para poder interactuar a través de mensajes de texto con un bot o con un sistema automatizado, las cuales nos dan información en tiempo real. Otras aplicaciones nos permiten llevar un registro diario de nuestro estado de ánimo. Algunas otras, a través de juegos sencillos, podemos relajar nuestra mente y poder alcanzar una estabilidad emocional. Incluso hay otras también, las cuales a través de la respiración o la meditación guiada nos ayuda a poder tener una relajación óptima a través de imágenes y música bastante agradables. Cabe señalar que ninguna aplicación en salud va a sustituir la atención que te puede proporcionar un profesional. Es por ello que te invito a que acudas a tu centro de salud para que allí te puedan ayudar a encontrar el mejor tratamiento para tu caso. Mi nombre es Néstor Cabrera, eso es Salud en tus manos. Hasta pronto. Para no omitir y tener siempre la seguridad del paciente o la seguridad de la persona es descartar. O sea, exámenes laboratoriales, descartar cuestiones hormonales, incluso si pudiéramos hacer estudios de imagen, pues sería excelente. No solamente es lo mental, por ejemplo, podemos tener padecimientos diabetes, hipertensión, que nos pueden dar una sintomatología parecida a algo mental, pero que realmente la queja es de aquel tipo físico. Cualquier cosa viene y se nos olvida que también hay un apéndice, se nos olvida que hay una diabetes, se nos olvida que crecemos, que podemos fracturarnos y pues algo que estamos tratando es eso, siempre triangular, siempre hacer enlaces. En reuniones de referencia contra referencia peleamos mucho eso, esa forma integral. Obviamente no quito la preocupación, no quito que puede estar triste la persona o que puede estar en un estado o pasando por un episodio depresivo, pero nosotros necesitamos toda la evaluación completa. ¿Y eso qué significa también en salud mental? El considerar si estoy dando un medicamento que puede tener alteraciones metabólicas o puede sedarte, pues tratar de prevenir el sinnúmero de cosas, incluyendo a lo mejor hasta accidentes. Siempre con el objetivo, remarco, de nuestra normatividad de los hospitales psiquiátricos de poder reintegrar en sus posibilidades a cada persona a una sociedad. Para nosotros es muy importante no solamente el área de la medicina, o sea, compartir el trabajo con los médicos
y con los médicos especialistas, sino también, por ejemplo, el trabajo que hace nutrición, el trabajo que hace trabajo social, por ejemplo, al trabajar con la familia. Hay mucho medicamento, hay muy buen medicamento en el sector público, tanto IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, tenemos medicamentos con que apoyar, porque es una limitante. Para los problemas psicológicos sí hay una mejoría total, ¿no? Y hay un alta en sí. O sea, uno no se la pasa toda la vida en el psicólogo. Los medicamentos nuevos, los atípicos, como llamamos los antipsicóticos atípicos, tienen menos efectos secundarios, incluyendo menos deterioro. O sea, dejamos el deterioro normal de la enfermedad, pero sí estamos ayudando más a prevenir efectos secundarios. Afortunadamente hay muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que dan el apoyo y la atención psicológica, números de emergencia en donde también pueden ser referidos sin ningún costo, que también eso es otro impedimento que tenemos en la salud mental, ¿no? Los costos, y el que puedan acceder a la atención, eso también es muy bueno. Aplicaciones que también se utilizan, ¿no? Para medir cómo estoy sintiéndome, o sea, empezar a hablar en este lenguaje emocional. Entonces puede haber ciertas aplicaciones que nos ayudan a llevar como estos registros, ¿no? Cómo me estoy sintiendo. En lo privado, pues a lo mejor yo siempre he imaginado que es la comodidad, el no quiero hacer los trámites, la seguridad de que voy a tener la consulta, aunque, digo, no sé si lo investigaron ustedes, si intentan solicitar una atención psiquiátrica hay un también diferimiento grande en la consulta particular. Ahorita estamos en Jalapa, ¿no? Y tenemos en la capital todo, pero hablemos de otras comunidades en donde no llega, por ejemplo, ni siquiera un médico, pues menos va a llegar un psicólogo, ¿no? Entonces, se está tratando de aproximar la atención en salud mental a todas esas áreas, a través de la red de salud en atención primaria, por ejemplo. Tan solo hablando de depresión, con cifras de millones de personas afectadas, y entonces si pensamos en el tamaño de la red de atención a la salud mental en el país y luego en la de Veracruz, ¿no? Y entonces hablamos de poco más de 33 hospitales psiquiátricos en el país. Es imposible, ¿no? No se da abasto. Hemos hablado de que la salud mental es cosa de todos. En casa, en la sociedad que nos rodea, de la gente que nos educa, de la gente que nos emplea, obviamente de las autoridades sanitarias. Y las enfermedades de la salud mental no tienen por qué ser diferentes de las otras enfermedades, no tienen por qué llevar un estigma, porque se pueden prevenir igual que las demás enfermedades, se pueden tratar, se pueden diagnosticar, y si se diagnostican antes o temprano es más fácil tratarlas que si se diagnostican de forma tardía. El tratamiento no siempre involucra una o dos o tres personas, a veces involucra más, y a veces no solo se trata de medicamento, a veces son intervenciones de ejercicio, psicoterapia y algunas otras cosas que podrían ni siquiera ocurrírsenos. Y además tampoco es un asunto de tener privilegios. En el sector salud también tenemos medicina, en el sector salud también hay servicios que se dan. Hemos terminado. Agradecemos a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana por darnos este espacio. Nos vemos.